vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 8, vamos a leer un solo verso por ahora. Romanos, capítulo 8, verso 26. Lo tenemos también aquí en el screen. Si usted no ha traído la Biblia, entonces ahí lo puede leer. Recomendamos siempre que se traiga la Biblia, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, o sea, la palabra escrita, ¿verdad?, del Señor, y es nuestra espada, ¿sí? Entonces necesitamos leerla. Sería maravilloso que la pudiéramos memorizar. En el caso mío me cuesta mucho memorizar, ¿verdad? Pero hay quienes tienen esa capacidad. Yo les recomiendo que si usted tiene capacidad para memorizar, no la desperdicie esa capacidad, la puede incrementar memorizando los pasajes, los textos bíblicos. Gloria a Dios. Dice así entonces, vamos a leerlos todos juntos, ¿qué les parece? Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Esta es palabra de Dios, así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, proponemos analizar, Señor, con brevedad este pasaje, este verso, para sacar el mayor provecho de tu palabra, Señor, y de las herramientas que tú pones en nuestra mano, Señor, para que podamos ser creyentes, Señor, efectivos, Señor, eficaces. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque la oración es el medio que nos comunica contigo, Señor, y tú te comunicas con nosotros. Te damos gracias en este día, en esta reunión de oración, que vamos a compartir este tema. Ilumínanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a retener esta tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos da, ¿verdad?, un toque de revelación que él había recibido, ¿verdad?, en cuanto a la relación que él tenía con Dios. Porque el cristianismo, como siempre repetimos, no se trata de una religión, sino de una relación. Amén. Entonces, el apóstol Pablo había tenido ese contacto con el Señor, una experiencia, un encuentro con Cristo, y a partir de allí comenzó una relación. Cuando hay una relación entre Dios y el hombre y Dios, entonces lo que sucede es que uno empieza a comprender mejor quién es Dios, cómo actúa, cómo son las operaciones de Dios. Y de esa manera nosotros sacamos provecho de esa relación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va revelando cosas en cuanto a la persona de Dios y revelando cosas que encontramos ahora nosotros en las Escrituras. Recuerde que el apóstol Pablo no tenía estos escritos, ni siquiera tenía los evangelios escritos probablemente cuando él estaba escribiendo esta carta a los romanos. O sea que esta carta a la iglesia en Roma, ¿verdad?, que escribe el apóstol Pablo, es una carta inspirada por el Espíritu Santo de Dios. O sea que el Espíritu Santo escogió a diversos hombres. ¿Para qué? Para que ellos transmitieran, comunicaran, ¿verdad?, quién era Dios a través de cada uno de estos libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, cuál era el carácter de Dios y también la forma como nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. Amén. Entonces, el apóstol Pablo no contaba con el Nuevo Testamento. Él tenía el Antiguo Pacto, o sea, el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Si usted quiere hacer una pregunta, por favor, levanta la mano y pregunta. Amén. Preguntas, no opiniones ni comentarios, solo preguntas, porque de esa manera el tiempo nos va a rendir mejor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, al no tener ninguna escritura neotestamentaria, así se denomina el Nuevo Testamento, entonces él basaba su conocimiento de lo que él conocía del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, de la ley de Dios. Y a partir de allí, el Espíritu Santo y la relación que Pablo tenía con el Espíritu Santo, entonces comenzaron, ¿verdad?, a interrelacionarse, y el apóstol Pablo comenzó a ver las cosas de manera más clara.
De hecho, podemos decir de que el apóstol Pablo quizás fue de entre los apóstoles el que más revelación obtuvo de parte de Dios. Amén. Recuerden que había 12 apóstoles, 11 apóstoles luego de la traición de Judas, pero luego fue reemplazado. Entonces quedaron los 12 apóstoles del Señor, y el más importante probablemente era Jacobo, el hermano del Señor, y también el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces el tema es que ni aún ellos pudieron llegar al nivel, ¿sí?, de que llegó el apóstol Pablo en cuanto a revelación. ¿Por qué? Porque usted va a darse cuenta la cantidad de escritos que encontramos en el Nuevo Testamento, Romanos, 1 y 2 de Corintios, a Tito, a Filemón, a Efesios, la carta a los Efesios, en fin, 1 y 2 de Timoteo, a los tesalonicenses, 1 y 2 de tesalonicenses, son todas cartas que escribió el apóstol Pablo. Amén. También se cree que fue el libro de los Hebreos o la carta a los Hebreos, es un escrito del apóstol Pablo. Eso no se puede asegurar. Pero con esto, ¿qué queremos decir? Que fue prolífico, ¿sí? Fue abundante el trabajo que el apóstol Pablo, no solamente estableciendo iglesias, no solamente predicando el evangelio, no solamente haciendo la obra de Dios de una manera efectiva, sino también escribiendo estas cartas que hoy nos dan a nosotros, nos comunican esa revelación que él recibió, y a partir de allí nosotros podemos aprovecharnos de esa revelación y establecer una mejor relación con Dios. Amén. El apóstol Pablo sabía muy bien y conocía muy bien la persona del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona. Amén. No es una mera energía, no es un éter, no es un poder suelto por aquí que va para allá. No, es una persona. Amén. Bueno, no vamos a hablar ahora de la deidad del Espíritu Santo, ni vamos a hablar quién es Dios, entonces, sino que vamos a hablar de este versículo en particular que hemos leído, que lo voy a volver a leer. Dice, de igual manera el Espíritu. Fíjese que aquí el apóstol Pablo hace mención al Espíritu Santo. Obviamente, acá la palabra Espíritu, usted la va a encontrar en nuestras Biblias en español o en castellano, como ha sido escrita, toda la Biblia que tenemos aquí, ha sido traducida. Entonces, la palabra Espíritu en este caso está con una capital empezado, con una mayúscula, ¿sí? Espíritu con mayúscula. Cuando usted la encuentra escrita en la palabra de Dios, eso significa que se trata del Espíritu de Dios. Amén. Cuando se trata de otro tipo de espíritu, entonces usted lo va a encontrar con minúscula. Cuando hablo de otro tipo de espíritu, entonces estoy hablando de un espíritu inmundo, un espíritu caído, o también espíritus que son de Dios, como los ángeles, por ejemplo, que son espíritus. Amén. Pero siempre usted los va a encontrar con la palabra espíritu con letra minúscula. También sabemos que los hombres tenemos un espíritu humano de parte de Dios. También cuando se trata y se hace referencia al espíritu del hombre, lo va a encontrar con minúscula. La única cosa que vamos a encontrar con mayúscula en cuanto a la palabra espíritu, lo repito una vez más para que nos quede ese concepto bien grabado, es la palabra espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla de espíritu y se escribe con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, dice aquí que el Espíritu, sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí vamos a encontrar algo importante. En la obra de Dios, Dios necesita de cada uno de nosotros. Usted puede decir, pero Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él pudo crear los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Y sí, Él lo hizo por el poder de su palabra. Pero vamos a atrevernos a decir de esta manera, de que Dios se autolimitó a sí mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios en un momento, después de haber creado todas las cosas, y después que la iglesia fue establecida, se autolimitó, diciéndose Él mismo y autolimitándose Él mismo, a que toda la obra que se haga de parte de Él aquí en la tierra sea hecha a través de su iglesia. ¿Sí? ¿Me explico? Su iglesia, la iglesia del Señor, somos todos nosotros. No solamente los que estamos hoy aquí, sino todos aquellos que han recibido
a Jesucristo en su corazón, lo han reconocido como su Salvador, como su Señor, y forman parte de la iglesia del Señor Jesús, que es una iglesia universal. Cuando decimos universal podemos utilizar la palabra católica, pero no nos gusta utilizarla demasiado, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas es que la palabra católica o católico significa universal. Amén. No se vaya a confundir ni me vaya a acusar de catolicismo, ¿verdad? Con esto que digo, porque el significado de las palabras es muy importante que los conozcamos y que los conozcamos bien. Somos parte de la iglesia católica, o sea, universal de Dios, pero no de la iglesia católica apostólica romana. Amén, porque así se denomina la iglesia romana, la iglesia de Roma. La iglesia católica, como comúnmente nosotros conocemos, ¿sí? Que es la más popular en el mundo occidental. La iglesia católica, ellos creen que son la única iglesia, ¿verdad? Pero eso no es así. Ellos ni siquiera llegan podemos reconocerla como una verdadera iglesia de Dios. No lo son. Otro día vamos a hablar de eso. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que han nacido de nuevo forman parte de la iglesia universal del Señor. Amén. Usted ha nacido de nuevo. Amén. Hemos nacido de nuevo, hemos experimentado un cambio en nosotros. Un cambio que reconocemos que es un cambio de naturaleza. Porque la iglesia está formada, integrada por personas que ahora tienen una nueva naturaleza. Esa naturaleza la reconocemos como una naturaleza en Cristo. O sea que Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice Pablo. Entonces, ahora Cristo está en nuestros corazones. Antes Dios se manifestaba en un templo, antes Dios se manifestaba primeramente en un tabernáculo. Por eso le mandó a David construir un tabernáculo, porque dentro del plan de Dios todavía no estaba la habilitación para que el hombre se pudiera relacionar plenamente con él. Se necesitaba de que el Mesías viniera y muriera por nuestros pecados y que su sangre los lavara a todos para que de esa forma nosotros pudiéramos tener libre y pleno acceso a la presencia de Dios. Amén. No solo a la presencia de Dios, sino también que la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Es una interrelación entre Dios y el hombre y Dios. Por eso aquí nosotros somos parte, por llamarlo de alguna forma, y para que sea mejor entendido, de un equipo. Amén. Amén. Dios necesita su iglesia aquí en la tierra para hacer su obra. Todos conocemos lo que es un equipo deportivo, por ejemplo. Discúlpeme si uso esta figura, ¿verdad? Que no es de las mejores, pero bueno, para que sea mejor entendido. Un equipo de fútbol, por ejemplo, hay un arquero, hay defensores, mediocampistas, delanteros, ¿sí? Los que les gusta el fútbol saben de eso, ¿verdad? Bueno, entonces el tema es que todos juegan para que el equipo gane, para que llegue al triunfo, ¿sí? Cada uno de los integrantes del equipo entonces hacen su parte. El equipo tiene un director técnico, un coach, que les dice, bueno, tú tienes que ir por la derecha, tú tienes que ir por la izquierda, tú tienes que hacer esto, tienes que tirar esto, la pelota así, asá. Entonces le da instrucciones y cada quien cumple su rol, cumple su trabajo. La iglesia también tiene que conocer cuál es su rol, ¿sí? Cuál es su papel protagónico en la obra de Dios. Nosotros somos parte de la obra de Dios. Amén. Por eso nunca nadie debe de sentirse menoscabado, menos, diciendo, oh, yo no puedo, yo no sé si estoy en condiciones. Cuando, si usted realmente ha nacido de nuevo y si usted realmente tiene a Cristo, usted es una hija, un hijo de Dios y está formando parte de este equipo. Amén. Entonces, el equipo del Señor es la iglesia, aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que hacer los goles. Amén. Por ilustrarlo de una manera comprensible. Bueno, ¿cuál es hacer los goles? Bueno, llegar a las metas, ¿verdad? Que Dios
se ha propuesto que lleguemos cada uno de nosotros. Por eso tenemos que saber cuál es nuestra posición en este vamos a hacer. No es un juego, no me malentienda, ¿verdad? Pero en este orden divino que Dios ha establecido aquí en la tierra, que es su iglesia. Dios tiene el suficiente poder para hacerlo, pero repito, se ha autolimitado y nosotros somos aquellos que tenemos que manifestar la obra de Dios aquí. Dios ya ha provisto todas las cosas, como muchas veces he mencionado aquí, ¿sí? Dios ha provisto todas las bendiciones que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero el tema es que para que esas bendiciones que Dios ya ha provisto se manifiesten aquí en la tierra, estamos nosotros. ¿Para qué? Para que con fe las declaremos. Si no hay una declaración, difícilmente va a haber una manifestación de un milagro, de una sanidad, o sencillamente de una conversión de alguien, que es el milagro más grande que podemos reconocer. Amén. Es el mayor milagro, la salvación. Pero aún para eso nosotros tenemos que aprender a orar. Declarar es orar. Amén. A veces pensamos que la oración es un mero cúmulo de pedidos, de necesidades que nosotros particularmente tenemos. Y le pedimos a Dios porque lo primero que aprendemos es eso: Señor, sálvame. Es la primera oración probablemente que hemos hecho aquí en nuestra relación con Dios. Sálvame de esta situación, sálvame de esta enfermedad, libérame de esta opresión, ¿sí? Cambia, llena el corazón que está vacío, llena mi vida. Y esa es probablemente quizás la primera oración de muchos, y Dios lo fue haciendo y lo sigue haciendo, pero después surgen nuevas necesidades y ahí es donde decimos nosotros: vamos a orar, y creemos que orar es pedir y pedir y pedir. Y está bien que pidamos, porque la Biblia dice: pedid y se os dará. Amén. Pero el tema es que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, y no solo tenemos que pedir como un bebé pide la comida, sino que tenemos que aprender a comer solos, y tenemos que también aprender, crecer y aprender a comer, aprender a alimentar a otros. ¿Cuántos alaban al Señor? Para eso el Señor nos llama. Ahora, el tema que en esto de la oración a veces se desconocen muchos aspectos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio de la oración, yo considero que la oración es un arte. No solamente es, bueno, orar es un arte, es un trabajo, y puede ser un trabajo muy arduo, ¿sí? La oración debe de ser un tiempo en que nosotros experimentamos gozo, alegría en la presencia de Dios. Son muchas etapas que no vamos a explicar todas esas cosas, pero en la oración nosotros podemos alabar a Dios, podemos adorar a Dios, y la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se va a manifestar a nosotros. Y es en ese momento que nosotros vamos a ir sintiendo, ¿verdad?, la presencia de Dios de una manera más intensa en nosotros y sobre nosotros. ¿Lo ha experimentado así? Vio que cuando usted realmente se dispone a buscar a Dios y dice: voy a usar un tiempo para orar, me voy a meter en oración, ya sea por lo que sea, porque una necesidad tiene o porque siente dentro suyo esa necesidad de orar, siente una carga de oración, siente que tiene que soltar esa carga en las manos del Señor, y la oración es la que lo lleva a soltar esa carga. Entonces usted se pone a orar, y se pone a orar de una manera comprometida. Entonces empieza a adorar y alabar a Dios, y cuanto más alaba y adora a Dios, mayor es el nivel de la presencia de Dios que empieza a cubrirlo a usted. Amén. La presencia de Dios está manifiesta en tres aspectos: interiormente, porque el Espíritu Santo está dentro nuestro; a nuestro lado, el Señor nos acompaña siempre y está sobre nosotros. Amén. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo no estaba dentro cuando todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, estaban orando, todavía ellos sentían la presencia de Dios sobre ellos y que el Espíritu les acompañaba. Y así sucedía con todos los personajes exitosos, bíblicos, maravillosos que encontramos en el Antiguo Pacto. Vamos a hablar como Moisés, Josué, los profetas,
el mismo David, ¿verdad? En fin, muchos personajes gloriosos del Antiguo Testamento, ellos contaban con la presencia de Dios caminando a su lado y con la presencia de Dios sobre ellos, pero no estaba la presencia de Dios en su corazón, en su espíritu, como está con nosotros. Amén. Eso comenzó, esa relación más íntima, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces el Señor les había prometido que vayan a Jerusalén. Después lo lee en su casa, Hechos capítulo 1, y puede leer el capítulo 2, en donde le dijo: váyanse ahora, cuando lo habían visto ascender, ¿sí?, al cielo, y estén en Jerusalén, porque recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Para ser un verdadero testigo de Cristo, necesitamos esa unción tan particular, esa experiencia tan particular, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo va a encontrar en Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto, y ellos fueron investidos, revestidos del poder de Dios. Por eso, la razón de los milagros, el ministerio de Pedro, las maravillas que hacían los apóstoles, la predicación ungida, 3.000, luego 5.000, ¿sí? Por eso el crecimiento exponencial de la iglesia. Por eso la iglesia comenzó a regar el evangelio en todas las latitudes. Por eso el mundo occidental, ¿verdad?, llegó el apóstol Pablo hasta Roma, el apóstol Pedro, llegaron los apóstoles a distintas regiones, a distintas ciudades donde el Espíritu Santo los dirigía para establecer iglesias, para que se predicase el evangelio. Y todo eso se hacía con poder. Sin el poder de Dios no es posible hacer la obra de Dios. Amén. Se hace muy poco, pero cuando el poder de Dios está en nosotros, entonces allí es donde podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir de eso? Salvación, milagros, sanidades, prodigios, portentos. Todo eso se logra a través de esa unción tan particular y especial que nos da el Espíritu Santo. Ahora, para ir enfocándonos en el versículo, porque la hora pasa, yo quiero decirles de que este Espíritu, el Espíritu Santo, dice que, y nos revela aquí el apóstol Pablo, que lo que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Porque a veces nosotros, también en Santiago nos dice que pedís y pedís mal, por eso no recibís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, etcétera, etcétera. Muchas veces hacemos oraciones que sencillamente Dios no las escucha. Y nosotros pensamos que estamos orando y que Dios nos está escuchando. No quiero decir que Dios no tenga la capacidad de escuchar lo que hablamos y decimos. Quiero decir que Dios no las considera. ¿Me explico? Dios lo escucha todo, lo ve todo, lo sabe todo. Conoce lo que hay en nuestros corazones, pero no las considera esas peticiones. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Por eso acá dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero dice que nos ayuda el Espíritu, en la primera frase de este verso, en nuestra debilidad. Quiere decir aquí que el apóstol Pablo se reconocía y se incluía entre los débiles. Porque el apóstol Pablo era tan humano como todos los que estamos aquí. Amén. No era un superhéroe de la gracia, no era un superhéroe espiritual, era un gran servidor de Dios y que tenía una relación profunda con Dios, y eso le permitió conocer las cosas que Él dejó escritas, y también para que nosotros las analicemos y saquemos provecho de ellas. Pero aquí entendemos que Él se incluía como alguien débil, y no lo hacía por una falsa humildad. Si Pablo decía nuestra debilidad, se incluía y lo decía con sinceridad de corazón. ¿Me explico, hermano? Porque muchas veces se dice somos humildes porque son, pero que a veces las personas que se ponen en esa posición están llenas de orgullo. Amén.
Pero no, el apóstol Pablo no tenía ningún orgullo por lo que él sabía, por lo que había experimentado de Dios, por las experiencias que había tenido con el Señor, por el conocimiento que él tenía. No tenía ningún orgullo. Sabía que era un hombre débil y que muchas veces comprendió que no sabía orar como debía de orar. Comprendió que muchas veces Dios no consideraba sus oraciones para ser respondidas. ¿Usted vio que hay oraciones que no se responden? ¿No le ha pasado? Bueno, entonces, la razón de la no respuesta de Dios, porque Dios está muy interesado en responder. Primero, le voy a decir esto. Cuando hay una necesidad, es porque hay una solución, porque hay una provisión para esa necesidad. No puede existir una necesidad que no tenga su provisión ya dada por Dios. Amén. Y Dios no es mezquino, hermanos. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución en sus manos. El asunto es que nosotros pedimos mal. El problema es que nosotros no vemos lo que Dios tiene para nosotros. Y en vez de enfocarnos en mirar lo que Él tiene y mirarlo a Él, nos enfocamos en lo que nosotros creemos que son nuestras necesidades personales. Amén. Amén. Claro, entonces si usted es como un tiro al pichón, ¿verdad? A ver si le acierto por acá y me gano la lotería y Dios me concede este milagrito. Pero si Dios no lo tiene preparado para usted, por más que pida 1.000.000 de años por esa situación, no lo va a lograr. Porque Dios solo le va a dar a usted, a mí, a todos, lo que Él ya tiene listo para nosotros. No es que Dios ande improvisando, a ver si hago un milagro ahora, no lo hago, a ver si a este me cae bien, le voy a hacer el milagrito, lo voy a sanar. No es así. Dios no anda improvisando nada. Dios es el ser más organizado de la creación, porque Él es Dios. Él es orden. Amén. Por eso Él quiere que nosotros aprendamos ese orden. Por eso el apóstol Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, nos da esta pista, que somos débiles, que no sabemos cómo pedir a veces. Usted puede pasar 5 o 6 horas orando y puede estar orando mal. ¿Me explico? A veces es más efectivo 1 hora en la presencia de Dios orando efectivamente que 5 o 6 horas perdiendo el tiempo. ¿Me explico? Sí, hermano, pero usted me dice, ¿cómo va a ser perder tiempo estar de rodillas orando? Bueno, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, porque lo que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Cómo conviene? ¿Cómo nos conviene pedir? De acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la provisión que Dios tiene para nosotros. Nosotros pedimos y no vemos lo que Dios nos tiene provisto para nosotros. Por eso el secreto de la oración, de esa búsqueda de Dios, que debe ser fuerte, permanente, ¿verdad? Esa búsqueda de Dios nos tiene que abrir los ojos para ver lo que Dios tiene primero. Porque si no lo vemos primero, no lo vamos a recibir. No lo vamos a saber pedir. ¿Me explico, hermano? Bueno, entonces, cuando estamos en esa debilidad, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, intercede por nosotros. ¿Sí? Somos parte de un equipo, dijimos antes. Está el Espíritu Santo, que es el director. ¿Sí? Él es el que nos va a dirigir. Y como Él ve, como puede ver un director técnico, ¿verdad? Que uno de sus jugadores no está a la altura que debería de estar, no se entrenó como correspondía. ¿Sí? Se cansó rápido. Entonces, ¿qué hace? Introduce cambios. ¿Sí? Y lo que hace el Espíritu Santo es que nos ayuda. Él no nos descarta a nosotros, porque somos parte de su team, de su equipo. Amén. Pero entonces nos ayuda. No quiero decir con esto que nos cansamos físicamente, pero hay un desgaste espiritual, un desgaste que conoce muy bien el Espíritu Santo, porque el Señor se hizo hombre y sabe lo que es ese desgaste.
¿Recuerda cuando el Señor fue a orar al Monte de los Olivos? Y se fue a orar más allá, donde los dejó a sus discípulos para que oraran con Él. Y cuando volvió, ¿qué pasó? Que los encontró ¿cómo? Dormidos. ¿Le parece? ¿Ve? Entonces, y los reprendió el Señor. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Sí? Entonces, el tema es que somos débiles. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Y ahí viene el punto de la ayuda que el Espíritu Santo nos da. Nosotros, en nuestra forma de orar clásica, la que nos han enseñado, la que hemos aprendido, y no está mal, nos enseñaron de que tenemos que acercarnos a Dios, adorarle, abrir nuestros labios, nuestras bocas, alabarle al Señor y hacer nuestros pedidos, ¿sí? Pero eso lo hacemos con el entendimiento humano, usando el entendimiento. ¿Dónde está? En nosotros. En nuestra, dígalo, no tenga pena. A algunos se les sale, ¿verdad? Mente. En nuestra mente está el entendimiento. La mente es el área que Dios ha dispuesto para que nosotros entendamos y comprendamos las cosas. Entonces, en la mente se procesan muchas cosas y nosotros pedimos con nuestro entendimiento, ¿sí? Pero si nuestro entendimiento es flaco o es corto, no ve, entonces pedimos mal. Pero allí es donde interviene la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Y ahí tenemos que apelar nosotros, porque cuando interviene el Espíritu Santo no nos vamos a equivocar. ¿Me explico? No nos equivocamos. Para eso Dios dejó, si usted lee 1 Corintios capítulo 12, nos habla de dones, ¿sí? De dones espirituales que han sido repartidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en la iglesia todas necesidades que Dios ya ha provisto, soluciona esas necesidades, sean provistas, ¿sí? No vamos a hablar ahora de los dones, pero hay un don particular, el don de lenguas, por ejemplo, que muchos lo menosprecian. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo aquí a los corintios, en otro lugar, en 1 Corintios capítulo 14, de que él hablaba lenguas más que todos los corintios, ¿sí? Y cuando hablamos de las lenguas, estamos hablando de que estamos orando en un idioma que probablemente nuestra mente no comprenda. ¿Sabía usted eso? No entendemos. A menos que Dios nos dé el don. ¿Cómo? Don de discernimiento, don de interpretación de lenguas. Es un don particular que también nos da junto con el don de lenguas. Lenguas estamos hablando, sí, me explico lo que son lenguas, ¿no? Idiomas. El apóstol Pablo, fíjese, en el capítulo 3, el verso 1, dice: si yo hablase lenguas humanas, esas son lenguajes humanos. Sí, lenguajes humanos son, dígame algún ejemplo de lenguajes humanos. Español, inglés, árabe, usted habla árabe, ruso, japonés, chino, ¿verdad? Son lenguas humanas. Ahora, que también Dios, de manera sobrenatural, nos puede dar hablar y orar en esas lenguas. Pero dice acá, si hablase yo lenguas humanas, pero hay algo más, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que el amor hace la diferencia, pero el tema es que existen lenguas humanas y también existen lenguas angélicas. Fíjese que Dios no es que tiene un ejército pequeñito por ahí, de ángeles. Porque a veces tenemos la idea de que el ángel Gabriel, que el arcángel Miguel, que sí, y que están allí, que son... No. Hay ejércitos, miriadas y miriadas
de ángeles. Esos son millones de ángeles creados por Dios. Amén. Entonces, dentro de todo ese ejército, de todo ese mundo angelical que Dios creó, hay categorías, hay diversas funciones que cumplen los ángeles. Es un ejército en orden. Hay jerarquías angelicales. Por eso hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y multitud también de seres creados que de repente la Biblia no tiene por qué mencionarlos, pero que están en la creación de Dios. Amén. Así que quiere decir esto, que entre esos millones que podemos comprender como miriadas, eso significa millones de ángeles, hay distintos lenguajes. Los ángeles tienen lenguajes. Aunque los ángeles tienen capacidades especiales que no tenemos nosotros, por ejemplo, los ángeles pueden hablar muchos idiomas, aparte del idioma particular que ellos tienen como creación. Amén. Tienen esa capacidad. Así que no tenga problema que si un ángel se manifiesta a usted, le va a hablar en español, no en inglés. Amén. Si usted no entiende bien el inglés, entonces le va a hablar bilingüe. No se haga problema. No se haga problema por eso. El tema es que tenemos que procurar tener ese tipo de relación con Dios intensa, con el Espíritu Santo, y eso nos va a abrir un panorama mayor en nuestra vida espiritual. Vamos a empezar a tener experiencias angelicales. Amén. La Biblia está llena de estos casos. Jacob luchó con el ángel. Jacob vio una escalera que unía la tierra con el cielo, y donde ángeles subían y ángeles bajaban. Eso era un portal. Ya un día vamos a hablar de eso. Cuando se establecen esos portales, ahí están los milagros. Dios permita que este lugar sea un portal también. Amén. Multitudes van a llegar, si esto es un portal, van a entrar por esas puertas y van a recibir sanidad. Van a ser tocados. Van a pasar caminando por la calle y van a recibir milagros. Muchos van a caer por el piso solitos. Van a llegar aquí y van a ponerse a llorar. Yo lo he visto. Van a ponerse a llorar sin saber por qué. Porque es la presencia de Dios, es un portal. El portal inunda de ángeles el lugar y crea una atmósfera espiritual, crea un ambiente irresistible para un corazón pecador. La gente se arrepiente bien fácil. Es bien fácil predicar allí. No hay que andar haciendo mucho esfuerzo y buscar palabras. No. Lee usted un versículo de la Biblia y ya está. Punto. Amén. El Espíritu Santo fluye de una manera muy especial. ¿Queremos eso? Oremos por eso. Lo vamos a ver. Amén. Tenemos que orar por eso. ¿Para qué? No para que esta sea la iglesia más grande. No, yo no creo en esas cosas, porque yo he escuchado pastores que quieren tener la iglesia más grande de Detroit. Sí, no es por eso. Es para que se salve la gente, que tengan una experiencia con Dios. Amén. Y si Dios nos da el privilegio de instruirles, gloria a Dios por eso. Amén. Pero eso es obra y gracia del Espíritu Santo. Él es el director de la orquesta. Amén. Personas que necesitan del poder de Dios, ser liberados, hermanos. Ser libres de adicciones, de vicios, de demonios, de conflictos, de problemas, de enfermedades. Bueno, todo eso se consigue en la presencia de Dios. Y cuando ese portal está abierto, olvídese, ahí está la gloria de Dios. Algunos confunden creyendo que porque pegamos 3 o 4 saltos ya está la gloria de Dios. No. Nosotros podemos experimentar, ¿verdad?, la presencia de Dios de una manera intensa, y hagámoslo con libertad. Alabemos en alta voz al Señor. Tiene ganas de correr, corra, porque todas esas acciones
que van impulsados por la fe, lo que hacen es establecer el portal. ¿Me explico? Establecer un portal de oración no es fácil. Hay que trabajar duro, pero hay que aprender a orar. ¿Ve? Entonces, hay que orar y permitir que el Espíritu Santo obre a través nuestro. Dejar que cuando sentimos que palabras que no conocemos salen de nuestra boca, con libertad lo hagamos. ¿Por qué? Porque usted dice, pero yo tengo en mi mente y en mi corazón. Sí, qué bueno que usted esté enfocado de esa manera en el Señor, pero lo que va a hacer la diferencia es la palabra expresada, hablada. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él ya tenía todo en su mente. Es eterno, Él desde la eternidad no tiene comienzo. Él ya lo tenía todo ahí. Llegó un momento de la eternidad en que Él decidió hablar y dijo, sean los cielos y sea la tierra. Y se creó todo, porque salió de Él todo. Todo lo que somos, todo lo que vemos, salió de Él. Porque Él habló. Por eso Dios nos quiere enseñar a hablar. Amén. Tenemos que aprender a hablar. A hablar, a declarar las cosas que Dios ya ha declarado. Por eso tenemos que conocer la Escritura para no decir cualquier cosa. Amén. Se debe de estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para no equivocarnos. Para no. Y no solamente leer la Biblia, sino leer la presencia de Dios. Discernir. En la oración se consiguen esas cosas. Usted va discerniendo las cosas que Dios quiere mostrarle. Porque Dios está deseoso no solamente de traernos revelación, sino de concederlo todas las cosas que nosotros necesitamos. Repito, Dios no es mezquino. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios hizo todas las cosas que tiene por mezquino y que lo retiene y no te doy ahora? ¿Sí? No, no es así Dios. Así quizás seamos nosotros. Si me saludaste, bueno, a ver si te ayudo. Si no me saludaste, no. Si viniste a la reunión, entonces Dios no te va a dar nada. Él sí te va a dar, pero si no viniste, no. El asunto es que sí tenemos que venir a la reunión, tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, tenemos que adorar, tenemos que bendecir al Señor. Y tenga la seguridad que si usted hace las cosas que Dios les pide en la palabra, ¿cómo no Dios no le va a conceder lo que Él le preparó para usted? Si su hijo le dice, fíjate, empezaste a estudiar, fue a la escuela, y usted le dice, fíjate que si me traes buenas notas vas a tener recompensa. ¿Verdad? Usted no le va a dar recompensas, quizás si su hijo le trae un 3, un 4. No sé si así son las notas aquí, ¿no? ¿Cómo son? Lo mejor es, no le va a dar recompensa, pero si trae un 30, un 20, le va a decir, qué bueno hijo, pero tenés que esforzarte más. Si trae una A, una B. Una A y una B. Sí, ¿verdad que se mide desde esos términos? Pero Dios no es así con nosotros. Claro que al que se esfuerza, Dios le va a reconocer. Por eso le dice el Espíritu Santo a Josué, a través de Moisés le dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero si usted no se esfuerza, entonces obviamente no tiene la posibilidad de ser valiente. Amén. Para ser valientes tenemos que esforzarnos, y para esforzarnos tenemos que creerle a Dios. Y creerle a Dios es una expresión de fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Cómo? Él va a pedir por nosotros. ¿Pero cómo? Y ahí viene el punto, y con esto vamos a dejar por aquí quizás. Dice, con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Ni siquiera dice un lenguaje. No dice inglés, español, lengua angelical. Gemidos indecibles. O sea que no tiene forma de descomprimirlo, de analizarlo, de codificarlo. No.
No tiene manera, es indecible. ¿Pero qué? Dios lo entiende. ¿Me explico? Por eso cuando usted está orando y la presencia de Dios viene sobre usted de una manera intensa, no desaproveche ese momento, no se levante allí. Ahí es el momento donde se establece ese pequeño portal. Usted y Dios, Dios y usted. Es el momento en donde ángeles van a subir y van a descender sobre usted. Es el momento donde el Espíritu Santo está sobre usted. Es el momento apropiado para pedir. Pero como usted es débil, somos débiles y no sabemos cómo pedir, dejemos que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros como Él quiere. Ya sea en una lengua extraña que no conocemos, ya sea con el entendimiento de nuestra mente, o ya sea con un gemido indecible. Pero pastor, ¿no es una locura eso? Yo pensaba lo mismo así. Cuando empecé a leer la Biblia, y es una locura esto, decía. Y a mi pastor le pregunté y le dije, esto no es una locura, pastor. ¿De qué me sirve a mí hablar en una lengua extraña? ¿De qué me sirve un gemido? La palabra gemido se puede comprender de distintos ángulos, de distintas maneras. ¿Sí? Pero acá dice el apóstol Pablo, gemidos indecibles. Entonces, usted deje que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer con usted, porque en ese momento usted está siendo la herramienta de Dios aquí en la tierra, porque ese gemido indecible, quizás para su mente, para su entendimiento, no dice nada, pero en el mundo espiritual dice mucho. Era necesario. Amén. Eso va a determinar un cambio, un milagro, algo glorioso que usted a lo mejor ni sabe ni conoce, o que usted estaba esperando y nunca se daba, o que usted está orando por alguien que necesita esa bendición y usted ni siquiera lo conoce a esa persona. Pero Dios lo está usando a usted. Porque usted y yo todos somos herramientas de Dios. Y Dios usa esa herramienta como Él quiere. El asunto es que la herramienta sea dócil, sea humilde, se deje usar. Porque si nosotros anteponemos nuestras razones, ahí entonces estamos siendo incrédulos. Porque el enemigo de la fe es la razón, hermano. Razonamos, se escapa la fe. Porque usted dice, es imposible que esto ocurra. Y cuando usted dijo es imposible, claro, va a ser imposible. Pero si usted dice, todas las cosas son posibles, eso va a ser posible. Pero dejemos que el Espíritu Santo nos impulse. Permitamos que nos use como instrumentos. En la iglesia, el apóstol Pablo, si uno lee 1 Corintios capítulo 14, él no recomienda que se hable en lenguas, sino que sea por orden. Usted léalo, otro día lo estudiamos. Pero el tema es que el apóstol Pablo también nos dice que el que habla en lengua extraña, escuche, 1 Corintios 14, verso 4, a sí mismo se edifica. No edifica a otro, pero se edifica a sí mismo. ¿Usted considera que necesita edificarse a sí mismo o no? Yo creo que sí, hermano. En mi caso sí. No sé usted, pero yo necesito mucha edificación, mucho trabajo, mucha construcción espiritual. Tengo mucho para crecer. Si no he crecido más, no es por culpa de Dios, es por culpa mía. Porque nos resistimos a veces al accionar de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero dice algo más, pero el que profetiza edifica la iglesia, porque profetizar ya es algo que los demás entienden. Cuando viene de parte de Dios una profecía, que a veces creemos que es predecir el futuro, y la profecía no necesariamente es predecir el futuro. Profetizar de parte de Dios es hablar bien, es hablar la palabra. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos con fe, usted lo entiende, va a sacar beneficio. Si ahora usted está entendiendo esta palabra, usted está sacando un beneficio. Amén.
Amén. Ahora, si usted no lo entiende, no va a sacar nada. Pero si usted lo entendió, va a sacar un beneficio. ¿Y qué va a hacer? Usted va a ir a orar. Se va a meter con Dios. Va a decir, voy a probar. Hágalo. Pruebe. A Dios hay que probarlo. Probadme ahora, si no os abriré la ventana de los cielos. Le dijo a su nación, al pueblo de Israel. Y no, probadme ahora porque voy a reprender al devorador por vosotros. Cuando el pueblo de Israel traía los diezmos al alfolí. Pero probadme, dice. También en la oración Dios nos dice, pruébenme. Dios está esperando eso. Dios no es que está sentado por ahí insensible y a ver cómo le va a estos. No. Él está muy interesado en lo que su iglesia hace aquí en la tierra. Cada detalle Él lo tiene en cuenta. Por eso vamos a ser juzgados por nuestras obras también. Amén. Por cada obra mala que hacemos vamos a sufrir gran pérdida. Pero las buenas vamos a ser recompensados. Como iglesia estoy hablando. Eso es el juicio del cristiano, del creyente. Otro día hablamos de eso. Pero quiero decir que Dios nunca va a dejar de lado a su iglesia. Siempre la considera, siempre vela sobre ellos. Por eso, multitudes de ángeles nos asisten. Lea la carta a los hebreos y va a ver que los ángeles de Dios están a nuestro servicio también. No nos relacionamos con ellos, pero cada vez que usted declara la palabra de Dios, los ángeles van a responder. Ellos están en la línea de largada. ¿Sí? ¿Vio la línea de largada en las competencias olímpicas? Que están todos ahí. Cuando suena el tiro, ¡pum!, salen como resorte, ¿no? Bueno, así están los ángeles. Ellos están esperando que nosotros hablemos, porque los ángeles no pueden ver el corazón. El Espíritu Santo sí. ¿Y por qué tenemos que orar en voz alta? Porque entonces los ángeles, Señor, mira este problema que tengo. Declaro liberación, declaro salud, declaro bendición, declaro un milagro. Y ahí están los ángeles, escuchando. Para eso los puso Dios. No crea que los ángeles van y le dicen, mira, está orando esto, ¿qué hago? No, ya tienen instrucciones precisas. Amén. Si Dios puso a Dios al lado nuestro es por algo. Y los ángeles de Dios nos acompañan. Hay ángeles que lo están acompañando a usted, que lo están guardando, lo están protegiendo. Y cuando usted ora en una lengua, quizás que usted no comprende, ellos sí la comprenden. Y actúan. Amén. Y usted va a ver que su vida va a cambiar. Un día le dije eso a un pastor bautista. Él no creía en las lenguas. Yo fui a predicar a su iglesia. Y entonces, ahí le expliqué. Había sucedido un milagro. Ya lo conté aquí, creo. Pero el tema es que, entonces, le dije, usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Pídale a Dios eso. ¿Y cómo es eso? Orar en otras lenguas. Lea ahí 1 Corintios capítulo 12. Pasó 3 meses aproximadamente y él me llamó. Y me dijo, pastor, mire, ¿sabe lo que pasó? Estaba orando en mi casa y de repente yo estaba orando y yo sentí la presencia de Dios y empecé a hablar en otras lenguas. Bueno, le dije, ahora usted tiene una bendición muy grande, pero también tiene un pequeño problemita. ¿Por qué? Me dice. Porque ahora usted es bauticostal. Él era bautista, no sé cómo va con su concilio, cómo se va a arreglar. Después me enteré que oraba por los endemoniados y estaba su iglesia, era como una iglesia pentecostal. Había liberaciones, sanidades. Él experimentó eso. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros hablemos la palabra. Amén. Es importante dejarnos usar por el Espíritu Santo. Es importante que si usted siente que algo ahí muy particular, especial en ese momento de oración, repito eso, porque esa es la experiencia con Dios. Busque la presencia de Dios. No se levante hasta que no sienta eso. Permanezca si lo siente y eso va a ir
como yéndose lentamente. Y cuando usted siente eso, ahí terminó. Usted ya dijo lo que tenía que decir. Amén. Dios lo quiso a ese momento especial. Ya lo va a citar con frecuencia, porque si usted hizo bien el trabajo, vienen más. Amén. Amén. Vienen más trabajos. Dios nos va a usar más. Y yo creo que eso es lo que queremos, ¿o no? O que vinimos acá para hacer dinero. No, vinimos acá para hacer una diferencia espiritual. Y si Dios nos bendice materialmente, gloria a Dios. Pero lo importante es hacer tesoros ¿dónde? En el cielo. Ahí está nuestro tesoro, hermano. Todas esas obras que nosotros manifestamos aquí en la tierra va a ser una garantía para nosotros en el cielo. Ahí va a estar como testimonio. Esto lo hizo la hermana fulana, el hermano sultano. Gloria a Dios. Qué lindo ir ahí y ver, ¿no? Mirá todo lo que hiciste tú. Se salvó este, se salvó el otro, una multitud acá, otro salvado. Milagros, sanidades. Porque Dios lo usó a usted. Esa es la recompensa. Eso es impagable. No hay dinero que pueda comprar eso. Porque en definitiva tampoco es nuestra obra, es la de Dios. Lo hizo el Señor. Fuimos la herramienta. Pero otros van a ir y van a decir, ¿y yo qué hice? Señor, ¿dónde está lo mío? No, tú no tenés nada aquí. Nada hiciste. Nada. Pero yo hice muchas cosas y mira, yo hice esto y yo fui una persona exitosa y tengo un negocio. Tenías todas esas cosas que quedaron para el fuego. Lo eterno, no hay nada. Y esa va a ser la gran diferencia en la eternidad. Que algunos van a estar en un alto nivel y otros van a ser barrenderos del cielo. Amén. Porque hay recompensa. De aquí yo vengo pronto, dijo el Señor. Y mi recompensa conmigo. ¿Para qué? Vengo pronto para recompensar a cada uno según fuera su obra. Así que a algunos le va a dar. Y otros, como en la parábola, le va a quitar. El talento les va a quitar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Como hemos de pedir, por eso, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es clave. Guárdelo, por favor, en su corazón. Eche mano de eso. Busque la experiencia. Ore. Ore y ore hasta que llegue esa unción del Espíritu Santo. Ore para que esa experiencia llegue a usted. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y tú, Señor, tienes cuidado de cada uno de nosotros. En el maravilloso nombre de Jesús. Llénanos del Espíritu Santo. Danos, Señor, experiencias espirituales contigo, Señor, con tu Espíritu. Guíanos por la senda que tú has trazado para nosotros. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, pero queremos servirte. Queremos ser útiles, Señor. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén.